Que Dios bendiga su día y su semana, y que este tiempo que pasamos juntos les traiga mucha luz. Bueno, hoy tenemos un tema que de verdad rompe todos los esquemas lógicos. O sea, si alguien quiere construir un imperio duradero, la estrategia normal es que uno se rodee de la élite. Claro, uno busca a los ricos, a los poderosos. Exacto, a los que tienen influencia y capital político. Pero en nuestra exploración a fondo de hoy, vamos a analizar un material histórico que nos muestra a un líder haciendo exactamente lo opuesto. Totalmente al revés. Es un líder que aliena activamente a los millonarios, eleva a los niños a la categoría de modelos a seguir y encima le promete a su círculo íntimo que su única recompensa terrenal será una ejecución brutal. Es una forma fascinante de plantearlo, porque rompe con todo, ¿no? Todo lo que la sociedad antigua, y francamente la moderna, asume sobre el poder y el estatus queda completamente invertido en estos textos que estamos revisando hoy. Para quienes nos escuchan, el material que tenemos sobre la mesa incluye investigaciones históricas, mapas y notas de un par de Biblias de estudio muy importantes, la Holman y la Nueva Biblia de las Américas. Nos vamos a enfocar en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Un capítulo crucial, sin duda. La misión de este espacio es, digamos, acompañar a Jesús en su viaje final hacia Jerusalén. Es un trayecto de unas cuantas semanas donde a cada paso se redefine quién importa realmente en la sociedad. Y es un viaje tenso, muy tenso. Sí, pero antes de entrar en las interacciones, y bueno, vamos a desglosar esto, necesitamos entender el terreno. ¿Dónde nos ubica el mapa histórico exactamente en este momento? Geográficamente, estamos en un punto de transición crítico. El relato nos sitúa saliendo de la popularidad y relativa seguridad de Galilea, cruzando hacia la región de Judea y adentrándose en la zona conocida como Perea. Que está al este del río Jordán, ¿verdad? Exactamente. Y digo que es crítico porque este es el inicio de la marcha final hacia Jerusalén. Más adelante, el camino desde Jericó hasta la capital implica un ascenso físico brutal. Sí, vi en los mapas que son como 1000 metros de altitud. Ajá, a lo largo de un camino desértico de 27 kilómetros. Es un viaje físicamente extenuante, pero la tensión real no es topográfica, es puramente política. El aire está cargado de un peligro inminente. Y esa tensión política estalla en el primer minuto, porque no empieza debatiendo, teología abstracta, sino confrontando las estructuras de poder más básicas de esa época, el matrimonio y los derechos civiles. Así es. Llegan los fariseos con una pregunta. Una pregunta que parece súper inocente, ¿no? Le dicen, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? A simple vista parece un debate sobre ética conyugal normal. Pero revisando el contexto histórico, nuestras fuentes, resulta que esto era una trampa mortal. Absolutamente mortal. Y para entender el porqué, tenemos que mirar quién gobernaba esa región específica de Perea. El territorio estaba bajo la jurisdicción directa de Herodes Antipas. ¡Wow! ¿El mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista? El mismísimo. ¿Y por qué es vital este detalle? Porque la razón exacta de esa ejecución fue que Juan criticó públicamente el matrimonio ilícito de Antipas. O sea, es como si en una conferencia de prensa de hoy en día te hicieron una pregunta sobre los crímenes de un cartel de la droga. Exacto. Saben que cualquier respuesta te va a destruir. Si Jesús dice que el divorcio es lícito, pierda su autoridad moral ante el pueblo. Si dice que no lo es, los fariseos corren a decirle a Herodes, «Hey, aquí hay otro profeta criticando tu matrimonio. Deberías arrestarlo». Esa es la mecánica exacta de la trampa. Y a esto se sumaba un debate cultural candente, porque en esa época existían dos escuelas de pensamiento rabínico muy marcadas. La de Shammai y la de Hillel, ¿cierto? Sí, la escuela de Shammai era ultraconservadora y solo permitía el divorcio en casos de infidelidad extrema. Y por otro lado, la de Hillel era tan liberal que permitía a un hombre divorciarse de su esposa por motivos tan triviales como, no sé, que le quemara la cena o se encontraba a alguien más atractiva. ¡Qué locura! Querían obligarlo a tomar partido por una facción política. Claro, querían arrinconarlo. B. Se remonta al diseño original de la humanidad en el Génesis. Y cuando los fariseos intentan usar a Moisés como excusa, diciendo que él permitió dar carta de divorcio, él responde que esa ley existía solo por la dureza de corazón de ellos. Ahora, aquí quiero hacer una pausa y cuestionar algo.
Yo siempre estuve segura, leyendo un poco por encima, que esa ley de Moisés en Deuteronomio 24 era simplemente un vacío legal patriarcal para que los hombres se deshicieran de sus esposas. Es una lectura muy común, sí. Pero al profundizar en las notas de las Biblias de estudio, parece que la intención original era completamente distinta. Era en realidad una ley de protección civil para la mujer. Es un giro de perspectiva fundamental para nuestra audiencia. En la economía y la cultura del antiguo Medio Oriente, una mujer no tenía prácticamente ninguna red de seguridad social, ni derechos legales propios. O sea, dependía totalmente del marido. Totalmente. Si un hombre simplemente la echaba de la casa sin un documento formal, ella quedaba en un limbo legal y en la indigencia total. No podía volver a casarse porque legalmente seguía atada a ese hombre, Y si intentaba rehacer su vida, la acusaban de adulterio. que era un delito capital, imagínate. Así que la ley de Moisés no instituyó el divorcio como un ideal romántico, más bien reconoció la crueldad humana y obligó al esposo a darle a la mujer un documento legal, una carta de divorcio. Ese papel era su escudo. Exacto. Demostraba que era libre y le permitía buscar refugio económico en otro matrimonio, sin ser apedreada. ¡Qué revelador! Entonces Jesús está desenmascarando a estos líderes. Les está diciendo, ustedes están tomando una concesión civil diseñada para proteger a las víctimas de su propia crueldad y la están usando como un derecho divino para justificar su conveniencia. Está defendiendo a quienes tienen cero influencia en esa sociedad. Y si seguimos esta línea de pensamiento, tiene todo el sentido del mundo lo que pasa inmediatamente después. Porque si el reino le pertenece a quienes no tienen ningún tipo de influencia, ¿quién tiene menos estatus que una mujer en el primer siglo? Pues un niño. Exactamente. La narrativa fluye hacia un grupo de padres que traen a sus hijos pequeños para que el maestro los bendiga. Y los discípulos actúan como guardias de seguridad en un club exclusivo. Sí, empiezan a reprender a los padres y a alejarlos. Porque, en la mentalidad antigua un niño no era visto con el romanticismo que le tenemos hoy. Eran, en muchos sentidos, propiedad. No aportaban valor económico a la familia hasta que crecían, y la tasa de mortalidad infantil era altísima. Claro, para los discípulos, el tiempo de su líder político era demasiado valioso para desperdiciarlo en personas sin estatus. Pero la reacción de Jesús es lo que nos deja pensando a todos. Hay un término griego específico que las fuentes resaltan aquí. Jesús no se muestra simplemente molesto, experimenta una indignación profunda. Y lo que a mí me dejó súper sorprendida es que en todos los registros históricos de su vida, esta es la única vez que se usa esa palabra exacta para describir su enfado hacia sus propios discípulos. La palabra es aganácteo, e implica un enojo visceral y una profunda aflicción. ¿Y por qué le indigna tanto? Porque sus seguidores más cercanos están replicando exactamente el mismo sistema de castas y opresión del que él viene a liberar al mundo. Están midiendo el valor humano basándose en la utilidad. Y aquí es donde establece el principio fundamental de su movimiento, que el reino de Dios es para quienes lo reciben como un niño. Y para que nuestra audiencia lo tenga súper claro, no estamos hablando de pureza o inocencia infantil, ¿verdad? Porque cualquiera que haya pasado una tarde con un niño de 3 años sabe que no son seres impecables. No, en absoluto, no tiene nada que ver con inocencia. Se refiere a su condición sociológica, a su dependencia absoluta. O sea que no pueden valerse por sí mismos. Exacto. Un niño pequeño recibe su alimento, su hogar y su cuidado como un regalo inmerecido. No tiene un currículum que presentar, no tiene dinero para comprar influencia, no puede reclamar que se ha ganado su lugar en la mesa. Llega con las manos vacías. Ajá, llega con las manos vacías. Esa es la postura requerida para entrar en este reino. Lo cual, francamente, nos prepara para un choque frontal en la siguiente escena. Porque si el requisito de entrada es tener las manos vacías, ¿qué pasa cuando entra a la sala el hombre con la mayor influencia, los mayores recursos y el mejor currículum imaginable? Hables del joven rico. Hablo del joven rico. Alguien que lo tiene todo. Es un contraste narrativo magistral. Vemos a este joven acaudalado llegar corriendo, algo inusual para alguien de su estatus, arrodillarse y hacer una pregunta que delata toda su cosmovisión. Dice, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» ¿Qué haré? Ahí está el problema. Para él, la vida espiritual es como una transacción corporativa. Es una meta más que alcanzar con su propio esfuerzo. Jesús le responde enumerando los mandamientos que tratan sobre las relaciones humanas. No matar, no robar, honrar a los padres.
Y el joven, con una confianza tremenda, responde que ha cumplido todo eso desde su juventud. Y yo ahí esperaba que Jesús lo desenmascarara o lo humillara por arrogante. Pero la investigación señala un detalle hermoso en el texto original. Dice que Jesús lo miró con amor. Ese detalle lo cambia todo. De verdad, no hay sarcasmo, no hay intención de humillarlo. Hay una compasión genuina. Jesús ve el vacío interior de este hombre. Ve que, a pesar de todo su éxito y su moralidad intachable, sigue sintiendo que le falta algo. Claro, el éxito no le llenaba ese vacío. Exacto. Pero ese amor también es lo que motiva a Jesús a diagnosticar la verdadera enfermedad del joven. Le dice que le falta una cosa: vender todo lo que tiene, dárselo a los pobres y luego seguirlo. Detengámonos ahí, porque eso rompe la cabeza de cualquiera. Para alguien moderno, vender absolutamente todo y quedarse en la calle suena menos a un consejo espiritual práctico y más al inicio de una secta. Sí, suena extremo. ¿Cómo procesaba esto un judío del primer siglo? Bueno, tenemos que entender que en la teología popular de esa época, la riqueza material era vista como el sello definitivo e innegable de la bendición de Dios. Si eras rico, significaba que Dios estaba muy complacido contigo. O sea, era la prueba de que eras una buena persona. Sí, y si eras pobre o estabas enfermo, la gente asumía que algún pecado oculto tenías. Así que cuando le dice al ciudadano más bendecido y ejemplar de la sociedad que su riqueza es en realidad el obstáculo que lo separa de Dios, está invirtiendo el universo moral por completo. Con razón, el hombre se va, como describe el texto de la Biblia de las Américas, estarrecido o chocado y sumido en la tristeza. Sus posesiones lo poseían a él. Totalmente atrapado. Y es entonces cuando voltea hacia sus discípulos y usa esa famosa analogía que honestamente es casi cómica si uno la visualiza. Les dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y hay que tomar esa imagen de manera literal para entender su impacto real. Sí, porque durante años, siempre escuché el mito urbano de que había una puertecita en Jerusalén llamada el ojo de la aguja, por la que un camello podía pasar si se arrodillaba. Ah, sí, el famoso mito de la puerta estrecha, pero la investigación histórica seria de nuestras fuentes ha desmentido eso por completo. Jesús no está hablando de una puerta estrecha. Hablaba literalmente de una aguja. Está hablando de un camello real, el animal más grande de esa región, y una aguja de coser real. Está describiendo una imposibilidad absoluta y ridícula. ¡Wow! Está diciendo que comprar la salvación con nuestros propios méritos no es difícil, es matemáticamente imposible. La riqueza crea esta ilusión de autosuficiencia. Funciona como un dios falso, un ídolo que te convence de que no necesitas depender de nadie. Ni siquiera de tu creador. Es fascinante cómo esto aterra a los discípulos. Se preguntan entre ellos, ¿entonces quién podrá salvarse? Y Pedro, buscando como validación, salta y dice, nosotros sí lo dejamos todo. Y Jesús les promete recompensas, claro, familias espirituales, campos. Pero añade una cláusula en la letra pequeña que cambia todo el contrato, ¿no? Dice, con persecuciones. Es una dosis de realismo brutal. No les está vendiendo prosperidad. Les está diciendo que la nueva comunidad que están formando operará con valores tan contrarios a los del Imperio Romano que inevitablemente generará hostilidad. Y uno pensaría que después de hablar de imposibilidades, agujas, camellos y persecuciones, los discípulos empezarían a entender la gravedad del asunto. Pero ocurre exactamente lo contrario. Pasan a estar más perdidos que nunca. Sí, y aquí llegamos a lo que me parece el momento de mayor desconexión en todo el relato. Jesús retoma el camino hacia Jerusalén. Va marchando por delante con una determinación que aterra a sus seguidores. Y por tercera vez les predice con lujo de detalles lo que va a suceder. Les dice que será traicionado, entregado a las autoridades. Ajá, que se burlarán de él, lo azotarán y lo asesinarán. Y fíjate en la precisión de esa predicción. Enumera una colaboración macabra entre el poder religioso judío, que lo condena, y el poder estatal romano, los gentiles, que son los únicos con la autoridad para ejecutar la sentencia de muerte. O sea, les está describiendo una aniquilación pública total. Exactamente. Y ante esta revelación tan oscura, la reacción de Santiago y Juan es monumentalmente desubicada.
se le acercan y le piden sin ningún tapujo sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda cuando llegue a su gloria. Es increíble la falta de tacto. O sea, es como estar en el cuarto de guerra de una campaña electoral. El líder les acaba de confesar en privado que la facción rival lo va a secuestrar y asesinar la próxima semana. Y la respuesta de sus asesores principales es interrumpirlo para pelearse sobre quién va a ser el ministro de Hacienda y quién el de Defensa. Esa analogía del gabinete ministerial captura perfectamente la ceguera de estos dos hombres. Ellos siguen operando bajo el paradigma de que el Mesías va a llegar a Jerusalén, organizar una revuelta militar, expulsar a los romanos y sentarse en un trono de oro. No han entendido absolutamente nada. ¡Nada! Y Jesús no los reprende con gritos, sino que les hace una pregunta que encierra un peso teológico abrumador. Les dice, ¿pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y obviamente no está hablando de un brindis en una fiesta. Para nada. Para cualquier judío del primer siglo, estas eran metáforas aterradoras. La copa se usaba frecuentemente en los textos antiguos para describir la ira acumulada y el juicio de Dios sobre el mal que las naciones debían beber hasta el fondo. ¿Y el bautismo? El concepto de ser bautizado aquí se refiere a ser sumergido, abrumado por un diluvio de sufrimiento y catástrofe. Les está preguntando si están listos para absorber el juicio divino y el dolor que Él está a punto de recibir. Y ellos, con una audacia tremenda y una ignorancia aún mayor, responden, podemos. Increíble. Y cuando los otros 10 discípulos se enteran de esta jugada política a sus espaldas, se indignan. Pero la investigación nos aclara que no se enojan por una cuestión de alta moralidad, ¿verdad? No, que va. Están furiosos por pura envidia, porque alguien más se les adelantó en la fila por el poder. Y es en medio de este caos de egos donde llegamos al clímax del capítulo. Jesús interviene y desmantela el concepto de liderazgo humano desde sus cimientos. Observa cómo contrasta a los dos sistemas. Les dice, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen autoridad sobre ellas. Dando al débil. Exacto. Pero luego traza una línea en la arena y les dice, pero no será así entre ustedes. Y aquí es donde quiero que profundicemos, porque las palabras que se usan en el idioma original son críticas. A veces en nuestras traducciones modernas leemos palabras como servidor o ministro, y hoy en día esos términos suenan a prestigio. Claro, un primer ministro tiene muchísimo poder. Exacto, es la persona más poderosa del país, pero eso no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba diciendo según las notas de estudio. Es una distinción vital. La primera palabra que usa es diáconos, que era esencialmente la persona que servía las mesas, un sirviente de nivel básico. Eso ya era ofensivo para alguien que buscaba un trono. Bajar a ser el mesero. Pero no se detiene ahí. Va al extremo absoluto y dice que el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. La palabra original ahí es doulos. Doulos. ¿Y qué implicaba eso en esa cultura? En el Imperio Romano, un doulos no era un empleado, era propiedad. Era un ser humano sin un solo derecho civil, cuya voluntad estaba completamente anulada y sometida a los deseos de su amo. O sea, está tomando la pirámide del éxito corporativo y social y la está invirtiendo por completo. El verdadero líder es el que desciende al lugar de menor privilegio para elevar a los demás. Y no da este principio como una simple teoría gerencial. No, se pone a sí mismo como el modelo definitivo. Cierra su argumento diciendo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate, o laitron en griego, es la clave de toda la misión, me parece. Me encanta que menciones el laitron, porque hoy asociamos un rescate con películas de acción, no sé, negociadores de rehenes. ¿Qué significaba ese término para la audiencia original? Era un término comercial muy frío y calculable. El laitron era el precio monetario exacto que se pagaba para comprar la libertad de un esclavo o para liberar a un prisionero de guerra. El precio de compra. Ajá. Al usar esta palabra, Jesús está declarando que la humanidad entera está en una condición de esclavitud, atrapada bajo fuerzas que no puede vencer por sí misma, ya sea el mal, el egoísmo, la muerte. Y él no va a Jerusalén a ser un mártir accidental. Exacto.
va intencionalmente a pagar ese precio de compra con su propia vida. Es alucinante. Tienes a este grupo de 12 discípulos, hombres con una visión física de 20/20, pero que están absolutamente ciegos a la realidad de lo que está sucediendo frente a sus narices. Ciegos por completo. Y la genialidad de este texto es que justo después de mostrarnos la ceguera espiritual de los discípulos, nos presenta un hombre que no tiene ojos físicos útiles, pero que es el único en kilómetros a la redonda que ve las cosas con una claridad asombrosa. Es una transición poética. La caravana llega finalmente a Jericó, que era la última gran parada antes del ascenso a Jerusalén. Estaba llena de miles de peregrinos emocionados por la Pascua. Y en medio de todo ese ruido y el polvo, al borde del camino está sentado un mendigo ciego llamado Bartimeo. Y cuando Bartimeo escucha que quien pasa por ahí es Jesús de Nazaret, empieza a gritar a todo pulmón: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Que no es un grito cualquiera. Exacto. Quiero resaltar esto para quienes nos escuchan. Ese título, Hijo de David, no es un saludo casual. Es pura dinamita política y teológica. Es el reconocimiento abierto de una identidad mesiánica. Es decirle al mundo, este no es solo un maestro de Galilea. Este es el rey prometido del linaje de David, el que viene a restaurar todas las cosas. Mientras la multitud ve a una celebridad pasajera y los discípulos ven, pues, un dispensador de puestos políticos, este hombre percibe la verdadera realeza. Y por supuesto, la multitud intenta silenciarlo. Es una molestia. Es alguien sin estatus interrumpiendo. Pero Jesús, el mismo que acaba de enseñar que vino a ser el sirviente de todos, hace que toda la procesión se detenga por completo. Manda a llamar al hombre con el estatus social más bajo de toda Jericó. Hay un detalle en la respuesta de Bartimeo que parece menor, pero está muy cargado de significado. El texto dice que arrojó su capa y se levantó de un salto. Y la capa lo era todo para él, ¿no? Profundamente simbólico. Para un mendigo ciego en el mundo antiguo, su capa no era solo ropa. Era su manto para el frío del desierto, era su protección y era el lugar donde recogía las pocas monedas que la gente le arrojaba. Era literalmente su única posesión de valor. Su red de seguridad. Exacto. Al tirar la capa para correr hacia él, está mostrando una fe radical. Es el reverso exacto del joven rico. El joven millonario no pudo soltar sus vastas posesiones, pero el mendigo suelta lo único que tiene porque cree que ya no lo va a necesitar. Es el contraste perfecto. Y luego viene este momento que es casi irónico en el texto. Jesús le hace a Bartimeo exactamente la misma pregunta, palabra por palabra, que le hizo a Santiago y a Juan unos kilómetros atrás. Le dice: ¿qué quieres que te haga? Y la diferencia en la respuesta lo dice todo. Claro, los discípulos respondieron pidiendo poder, gloria e influencia. ¿Qué pide Bartimeo? Maestro, que recobre la vista. Una petición nacida de la necesidad absoluta, no de la ambición. Y la respuesta de Jesús cierra el círculo de toda esta enseñanza. Le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y la palabra griega para salvar aquí es sozo. Sozo, que es mucho más amplia, ¿verdad? Sí, maravillosamente amplia. Significa tanto la restauración física de la salud como la liberación y sanidad espiritual. Bartimeo recibe su visión física porque en realidad ya tenía la visión espiritual correcta. Y lo que hace a continuación es la definición misma del verdadero discipulado. A diferencia del joven rico que se alejó triste por su propio camino, Bartimeo recobra la vista e inmediatamente comienza a seguir a Jesús por el camino. Y sabemos muy bien a dónde lleva ese camino. Sí. Para terminar nuestra exploración a fondo de hoy, quiero que quienes nos escuchan visualicen esa escena final con los datos que nos aportan los mapas históricos. Imaginen a este grupo saliendo de Jericó. Tienen por delante 27 kilómetros de un camino empinado, rocoso y árido, ascendiendo implacablemente bajo el sol. Un escenario sobrecogedor. Y al final de esa agotadora subida, asomándose en el horizonte, está la imponente ciudad de Jerusalén del siglo I. Imaginen las murallas gigantescas. Imaginen la fortaleza Antonia, símbolo del poder militar del Imperio Romano. Imaginen el deslumbrante templo, el epicentro del poder religioso y económico de la nación. Todo el poder acumulado del mundo antiguo está ahí concentrado. Listo para aplastar a cualquiera que amenace su status quo. Y Jesús camina voluntariamente, paso a paso, cuesta arriba, directo hacia el centro de la trampa.
No va para tomar un trono y gobernar como los dictadores de su época, Va para convertirse en el Leitron. en el precio que compra la libertad. Y detrás de él camina un mendigo que acaba de abrir los ojos y un grupo de discípulos aterrorizados que apenas están empezando a entender. Esto nos deja con una pregunta inmensa sobre nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a soltar y a qué lugares estamos dispuestos a descender para seguir verdaderamente ese camino? Es la pregunta central con la que debemos quedarnos, sin duda. Así es. Dios bendice a todos los oyentes.